Bueno, muy buenos días para todos. Mm, La siguiente es la presentación de la primera versión de la información previa. Somos el grupo 1, integrado por Robinson Arias, Zayla Malaver y quien les habla Elena Ladino y nuestro tutor Fernando Torres. La agenda de hoy vamos a tratar los siguientes temas: problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, problemas que no hemos podido resolver, cuestiones que consideramos originales del trabajo y cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Uno de los problemas que tuvimos así de entrada en este trabajo fue el manejo de la plantilla. Algo que obviamos fue colocar la fecha, como se había hablado en los apuntes, y pues dejamos acá el mes de mayo, que era como se encontraba y cómo venía la plantilla. Entonces, pues que son cosas que tenemos que ir mejorando en términos de que hay que hacer una muy buena revisión de los documentos y una lectura eh, detallada para pasar los documentos. Otro problema que enfrentamos en este trabajo, y como ya nos lo habían dicho en la última, se me fue un punto ahí, como ya nos lo habían dicho en la última clase, es el tema de los documentos, ¿sí? Nosotros manejamos los documentos en un lado, en el otro lado. Quizás después de la charla que tuvimos con el profesor Pedro, donde nos mencionaba el hecho de tener todo en el Drive, pues como que no lo habíamos contemplado antes, ¿sí? Y pues como que siempre utilizábamos como recurso la plataforma. Sin embargo, cuando necesitamos otros documentos como las evaluaciones, ¿sí? Donde no las tenemos archivadas, se hace necesario tener toda la información en el Drive, ¿sí? Además, porque, no sé, pasó la otra vez y la plataforma no servía, entonces también ahí como que, pues digamos que esa charla nos sirvió para ir como ubicando y estamos trabajando en ello. Por ejemplo, nosotros tenemos archivos en un grupo que hicimos en MAT, tenemos otros archivos acá también en el repositorio en donde, bueno, tenemos esos documentos complementarios y esto genera a veces pérdida de tiempo. Quedamos sorprendidos la forma como Pedro, por ejemplo, él busca esos documentos muy, muy rápido. Entonces, pues queremos llegar como ahí y tener esos documentos. Como les comento, estamos trabajando en ello. Ese ha sido uno de los inconvenientes que tuvimos justamente en este trabajo por la pérdida de tiempo. Mm, Evitar copiar lo que ya se tenía. Entonces, a veces sin querer, pues, o sea, como que pensamos que está bien, entonces hay que dejarlo así, no vemos que cambiarle y podemos incurrir en colocar información que de pronto no habíamos redactado bien y digamos con este ejercicio de estar revisando esos documentos, nos hemos dado cuenta como por qué escribimos esto o qué estábamos pensando cuando escribimos esto. Por ejemplo, acá estamos describiendo el mapa de la estructura conceptual de la potenciación. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, con respecto a la figura 1 tenemos como tema principal la multiplicación. De esta se derivan varias ramificaciones, tales como las multiplicaciones reiteradas. Entonces, por ejemplo, acá nos damos cuenta que nuestro tema principal no es la multiplicación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo comenzamos a hilar esa idea? ¿Sí? Entonces, de esta se derivan varias ramificaciones, tales como las multiplicaciones reiteradas, junto con el concepto de la potenciación, donde se identifican términos de base, exponente, y entonces comenzamos con una idea y vamos metiendo otras ideas sin desarrollar esa idea que traíamos antes, que de hecho pues estaba ahí como inconclusa. Digamos que este ejercicio, por lo menos acá, nos ha servido para leer y decir, oiga, cómo estamos redactando, y pasó que inclusive casi se nos va así en el borrador, pero pues digamos que el ejercicio de hacer lectura también sirve para, pues, para revisar y mirar cómo lo hacíamos y evitar justamente escribir eso que ya teníamos allá en esos trabajos anteriores. En temas de la redacción, creo que uno de los problemas que más presentamos en este trabajo, que de hecho
viene de anteriores trabajos, es el tema de la redacción, como ya lo habíamos mencionado inclusive en la clase pasada. Por ejemplo, voy a leer un fragmento de este trabajo que hicimos. Este está perfecto, creíamos que está perfecto, esto es la introducción, entonces lo escribimos así. En este documento presentamos la unidad didáctica, la potenciación en los números naturales, fruto del trabajo del grupo de la 8ª cohorte de la maestría en educación de matemáticas de la Universidad de los Andes. Planteamos esta unidad didáctica para estudiantes que se encuentran aprendiendo el tema de la potenciación de la educación básica secundaria para el área de matemáticas. Voy a leer hasta ahí nada más. Claro, cuando uno escribe, uno siente que está bien. Y no sé, pues acá creo que una de las cosas que más hemos aprendido, y sobre todo cuando leemos los documentos anteriores, cuando el ejercicio de leer esos trabajos, se da uno cuenta, digamos, que definitivamente cuando nosotros entramos acá no estamos ni cerca de redactar, y que estamos todavía en ese proceso. Hasta aquí, por ejemplo, este solo apartado que les estoy leyendo, para nosotros estaba bien, lo leímos, lo volvimos a leer, pero cuando nos hacen las correcciones, nos encontramos con esto. Realmente pues nuestro tutor es una persona que ya es muy juiciosa y nos lee así súper detalladamente. Entonces, por ejemplo, si vemos por la primera parte que les mencionaba, entonces acá, por ejemplo, tenemos muchas consideraciones que él nos hace, por ejemplo, cambiar los verbos, todavía estamos incurriendo, por ejemplo, en errores como el CR33, el CR34, el CR32. Acá, por ejemplo, también nos hace algunos ajustes, por ejemplo, como ojo con los artículos, el algoritmo de qué, y es que uno cree que está bien. De hecho, hacemos la lectura todos y uno cree que, pues, que ahí sí se fue. Y fíjense en que a veces no es así, y ese es uno de los inconvenientes que estamos teniendo acá, que dijéramos que ya lo habíamos superado y no es así. A veces, pues nosotros por adelantar tiempo dividimos el trabajo por partes, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando dividimos el trabajo en partes, y particularmente en este, surgen 3 cosas que pues queremos compartir, que son problemas. Dividirnos el trabajo hace que se vuelva una colchita de retazos, entonces tú escribes de una manera, yo escribo de otra, y bueno, y esto se vuelve una situación en la que hay diferentes estilos de escribir. Entonces, por ejemplo, cuando estamos leyendo, por ejemplo, la parte mía, ¿sí? Entonces suele pasar que se pueden ir susceptibilidades en términos de, oiga, es que yo lo hice bien, es que estoy escribiendo bien, entonces no me parece que haya que cambiarlo, ¿sí? Paso también en este trabajo, por eso lo traigo acá. Entonces uno cree que está escribiendo bien, entonces cuando envía uno el borrador y lo envían de vuelta, pues uno se da cuenta que, y sobre todo cuando hacen todos estos ajustes que nos mencionan ahí. Sin embargo, ha sido una estrategia que nosotros hemos utilizado, de la cual hablaré más adelante. Otro tema que nosotros hemos tenido inconvenientes es en el manejo del tiempo. Particularmente nosotros, por ejemplo, desde que nos llegó las correcciones, pues nosotros siempre nos reunimos los lunes, hacemos la lectura, miramos, ¿sí? Especialmente este trabajo, y bueno, y no sé, pues llega el viernes y no sé por qué extraña razón, casi siempre estamos colgados de tiempo. Creo que este ha sido un problema que también presentamos en esta actividad cuando pensáramos que ya habíamos superado esta parte. Elena. Señora. Ya se cumplieron los 9 minutos. Uy, se fue volando. Vale, Muchas gracias.